aspectos que consideramos se tienen que tener, no hacer, ojo, se tienen que tener o se tiene que tener esta mirada, creo que sería lo adecuado, para el proceso de investigación. Se tiene que tener una mirada de diálogo de saberes, donde cada sujeto tiene su verdad. No hay verdades absolutas. Nadie es dueño de la verdad, porque la verdad es subjetiva de acuerdo a tu comunidad, historia, país, proceso, contexto, grado, nivel, función, etcétera. Entonces, no hay una verdad absoluta, porque es subjetivo, de acuerdo a nuestra interpretación. Claro que hay normas, claro que hay parámetros, porque tampoco, bueno, mi verdad es, no voy a cumplir con la carga horaria por autonomía, ¿no? Como platicábamos ayer con la doctora Posner, autonomía decretada, entonces ya está decreto y ya por eso no lo voy a cumplir. No, hay lineamientos y si tu verdad no violenta los derechos de los niños, niñas, adolescentes, los derechos de las otras personas o no agrede tu forma de ver la verdad, no, entonces no es válida, ¿correcto? Porque ahí ya estás transgrediendo a los otros. Bien, se tiene que tener una mirada de la realidad sin idealizarla. Eso nos permite caracterizar a los sujetos y los contextos. Es decir, nosotros tenemos una idea de la realidad. Yo les decía en la sesión pasada que yo recomendaba para el diagnóstico primero quitarnos la visión que tenemos de comunidad, la idea que tenemos de escuela o la idea que tenemos de casa, de familia, de religión, de creencias. Porque si no nos quitamos esa mirada, entonces todo lo vamos a ver con ese filtro. Y ese filtro, pues está basado en ti nada más, en tu forma de verlo. ¿Correcto? Entonces, idealizarlo es tener el estereotipo de familia. Ejemplo, ¿no? Mamá, papá, hijo, hija y perritos. O perrito o gato, ¿no? Y la realidad es de que así no son las familias, en realidad, ¿no? Mi realidad, me pongo de ejemplo, pues tengo un espacio para mi computadora, los libros, etcétera. Pues qué padre mi realidad. Nos están viendo ustedes en un espacio con libros y su computadora donde no les hacen ruido y todos están calladitos. Les aseguro que no. ¿Por qué? Porque somos diferentes y tenemos distintas condiciones, procesos, familias, etcétera, ¿no? Entonces, la realidad es como la ven los sujetos en sus contextos. Por eso el diagnóstico o la lectura de la realidad socioeducativa tiene que manejar datos que no sean meramente interpretaciones de nosotros o interpretaciones sobre números, solamente, ojo. Bien, debe de basarse en la horizontalidad donde todos somos iguales, nadie es más que nadie, no hay expertos, nos acompañamos los unos a los otros. Yo reconozco, maestros, que en algún momento me jacté de decirme, bueno, experto en, no así en público o de manera como que me pusieran el experto en no sé qué, pero sí en tu lenguaje entre líneas, el hecho de ponernos, por ejemplo, primero que uno, que adelantar el grado académico, no sé, estudiado en no sé dónde, con postdoctorado, y está perfecto que tengan todos los estudios, no demerito ningún estudio, pero en realidad ninguna persona sabe todo, ni domina todo. Todos somos ignorantes de distintas cosas y todos podemos ser tener mucho conocimiento en muchos aspectos de la vida y todos son válidos y necesarios. Entonces yo les decía, por ejemplo, hace rato observé un comentario en Facebook que decía, pues sobre esta idea, ¿no? De que nadie es más que nadie. En el CETE, en el consejo, en las escuelas, no hay expertos porque los expertos están en los grupos desde nuestra perspectiva, ¿no? ¿Por qué? Porque están sintiendo ahorita el proceso, ¿no? Y entonces un maestro hablaba de, yo tengo 38 años de antigüedad, jefe de sector, no sé cuántas reformas y no creo que eso es correcto. Y entonces, esa es una postura
de yo, mi antigüedad, me da, una cosa es la antigüedad y otra cosa es la experiencia. No son iguales. Una cosa es lo que yo he vivido y lo que se está viviendo ahorita, que es muy trascendente en la nueva escuela mexicana. Y los que son expertos en la nueva escuela mexicana son ustedes, maestros, porque ya lo vivieron un año. ¿Funcionó o no funcionó? Lo trabajaron a medias con la interpretación que ustedes hayan tenido. Ustedes ya saben, cuando menos, si por ahí no es, que ahí no es. Los demás estamos en interpretaciones, asesorando desde los libros, desde atrás de las pantallas, desde atrás de un escritorio, todo aquel que no esté en grupo o en práctica docente. ¿De acuerdo? Y parte de las necesidades de los niños, niñas, adolescentes, de sus familias y de su colectivo, me voy un poquito más rápido, vincula la teoría y la práctica, es decir, debe de ser congruente el discurso con lo que estamos haciendo, porque yo he notado muchísimas personas que hablan de inclusión, que hablan de equidad, que hablan de horizontalidad, pero nada más cuando están presentando el PowerPoint o en la conferencia, porque en realidad no existe eso en la vida. Yo en un momento también lo fui y reconozco mi proceso porque los asesores, los que estamos hablando, tenemos que ser ejemplo de reflexión y reconocer que has cambiado, que antes actuabas así, que ahora estás intentándolo hacer y de todos modos se nos sale, maestros, porque son miles de años, bueno, no miles, muchos años funcionando desde una familia vertical, desde un dueño de la verdad. Fuimos formados familiar, escolar y socialmente bajo ese esquema y es muy difícil desprendernos. Primero reconocerlo, ¿no? Y después ser congruente es complejo, ¿no? Ok. Y la teoría surge de los procesos de investigación, tanto objetiva como subjetiva. Es decir, no hay nada más un conocimiento generado por el método científico, riguroso, nada más. Es muy importante el método científico, pero no solamente el positivismo es dueño de la verdad, ¿no? ¿Qué otro aspecto hay que considerar? Ojo, no son recetas, aspectos a considerar, pautas a considerar desde su construcción o en el proceso de investigación. Establece relaciones entre el descubrimiento nuevo y la realidad o el proceso de saberes previos, ¿no? Y un nuevo saber, ese nuevo saber se le denomina aprendizaje generativo, ¿no? Es decir, no es lo previo unido a lo nuevo, sino un conocimiento donde se resignificaron los significados desde la teoría del aprendizaje significativo o las estructuras de significados. Sin embargo, la teoría del aprendizaje significativo tiene un límite que va solamente al proceso de memoria, de largo, de corto plazo, y cuando se trata en el proceso, por ejemplo, las actitudes que no son, se apropian las actitudes, no son conceptos, entonces queda corto esa teoría. Y por eso el aprendizaje generativo, como el repensar, pensar sobre lo que pensamos, se escucha, no sé, medio metacognitivo, pero en realidad es eso, porque a veces pensamos sobre lo que pensamos y no lo decimos. Por eso yo les digo, no me lo digan, nomás piénsenlo, piensen sobre sus pensamientos, ¿no? Y enlaza la acción, la reflexión permanente, es decir, la reflexión sobre la